Hola, bendiciones. Hoy vamos a seguir estudiando como les había dicho la semana pasada. Hoy nos toca ver lugares de condenación. Vamos a ver que son 5 lugares los que menciona la Biblia, que son lugares en donde hay espíritus, ya sea de demonios o espíritus humanos, que están en una situación previa al lugar en donde eternamente la van a pasar, que sería el Seol, el Hades, el Tártaro, el Gehenna y el Abismo. Les había hablado también de otro lugar en donde estarán espíritus encarcelados. Ese es como que aparte, porque en ese lugar podría haber todavía espíritus que serán salvos. Vamos a empezar con el Seol. Estamos viendo lugares de condenación. El Seol en Isaías 14:15 dice: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces el Seol está a los lados del abismo. Vamos a ver la palabra Seol. Bueno, en otra Biblia donde se ve más claro. Mas tú derribado eres en el sepulcro, a los lados de la huesa. Bueno, el sepulcro, aquí la palabra Seol, sí es el sepulcro. Vamos a ver, Sheol se dice en hebreo, Sheol, y se traduce, bueno, se ponen las traducciones como Seol. El Sheol es el Hades o mundo de los muertos. Aquí lo explican con el griego. Esta palabra es el griego, que les había dicho que es un dios de la muerte, ¿no? O dios del inframundo. Entonces lo tradujeron como Hades, pero originalmente es Sheol y es sepultura. Es el lugar de la sepultura, dice, como si fuera retiro subterráneo, incluso con los accesorios y reclusos allí. Bueno, esto habla de cómo los enterraban, pero no nos interesa eso. El diccionario Chávez dice Seol, la morada de los muertos. La palabra en sí significa sepultura, pero podemos ver en otros versículos, ahorita vamos a verlos, en donde es un lugar espiritual. Números 16:30 dice: mas si el Señor hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron al Señor. Aquí estamos hablando de Coré, Datán y Abiram, que estaban rebelándose, se habían rebelado a Moisés. Entonces, esta era una prueba, ¿no? De que habían hecho mal, de que descendieran vivos al Seol. ¿Cómo es esto? Aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Entonces todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. Entonces, bueno, esto fue porque se rebelaron ante Moisés, se rebelaron a Moisés. Y Dios hizo que se abriera la tierra, y entonces fueron tragados, cayeron a la tierra vivos, 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 cuerpo, alma y espíritu. Y entonces
Se abrió la tierra, se abrió la tierra, se abrió la tierra y luego se volvió a cerrar. Y murieron ahí, pero descendieron vivos al Seol. Vamos a ver otros versículos. Entonces, Seol significa sepultura, pero también significa un lugar espiritual que no necesariamente está ahí en la tumba, en donde entierran a la gente. Vamos a ver otro versículo que es segundo libro de Samuel 22, 6. Segundo libro de Samuel 22, 6. Acuérdense que no se dice segunda de Samuel porque no son cartas, son libros. Segundo libro de Samuel 22, 6. 22, 6. Y dice, ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Aquí pues está hablándose de alguien que está vivo, ¿no? Dice en el versículo 5, me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. Quiere decir que el Seol está tendiendo lazos o ligaduras hacia la superficie de la tierra y está atormentando a personas con espíritus de muerte. Dice torrentes de perversidad, sí, porque también Belial está en las cuevas espirituales, al fondo de la tierra, están espíritus de perversión, hay espíritus de muerte, hay espíritus que lanzan ligaduras hacia, por ejemplo, los hospitales, en donde están muchas personas enfermas, en donde hay mucha muerte. Y bueno, estas ligaduras del Seol son lazos de muerte, quieren provocar la muerte de la gente, provocan angustia y bueno, vamos a ver desde arriba, ¿no? Ese es el canto de liberación de David. Cántico de liberación. Habló David al Señor las palabras de este cántico, el día que el Señor le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Entonces imagínense cómo estaba David después de que lo habían perseguido para matarlo. Entonces le está diciendo David al Señor, decimos el Señor en lugar de Jehová porque Jehová está mal traducido, es el nombre de Dios supuestamente, pero no se dice así, entonces mejor le decimos el Señor. Dijo el Señor, dijo David, el Señor es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte. Aquí la palabra ondas son olas, mishbar, rompiente del mar, ola que se rompe contra la costa. O sea, son olas. Tengan eso en mente porque quiere decir que está hablando del mar. Entonces me rodearon olas de muerte. Vamos a ver si en otra traducción sí lo pone así. No. A ver, Dios habla hoy. En sus olas, miren, pues la muerte me enredó en sus olas. Sentí miedo ante el torrente destructor. Vamos a ver, ¿son olas físicas? Pues son olas espirituales que vienen de las ligaduras del Seol. Aquí dice, ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. Esos lazos de muerte están intentando, obviamente son demonios, que están intentando llevarse al Seol a las personas. Aquí estaban persiguiendo a David para matarlo y tenía mucha angustia, David tenía miedo.
Dice, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Él inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies. Y bueno, le dio libertad, ¿no? Le dio libertad y salvó a David de la muerte de su perseguidor Saúl. Entonces, bueno, estamos viendo que los lazos de muerte, ligaduras del Seol, es algo espiritual, porque obviamente no estaba ya muerto David, sino que lo querían matar. Y espíritus de muerte, espíritus de angustia, estaba muy atemorizado, tenía mucho miedo, mucho temor. Y todo eso es una opresión espiritual. Ahora vamos a ver otro versículo, Job 26 del 5 al 6. Job 26 del 5 al 6. Las sombras tiemblan, este está muy interesante. Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. Sombras, ¿qué sombras? Ahorita vemos, el Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Aquí está hablando, bueno, obviamente de Dios. Job proclama la soberanía de Dios. Entonces dice, las sombras tiemblan en lo profundo de los mares. Vamos a ver la palabra sombras. Las sombras, a ver, otra traducción que lo tenga. A ver, esta dice Rafa. ¿Se acuerdan que ya vimos esta palabra Rafa? De los refaitas, que son algún tipo de gigantes, que había varios, ya vimos que había varios. Entonces, estos refaitas o rafaitas vienen de esta palabra, significa laxu, es decir, muerto. Figurativamente fantasma, como muerto. Pues entonces vamos a ver el diccionario. Chávez dice sombras de los muertos. La Reina Valera traduce en Isaías, han fallecido. A ver aquí, refaitas, antiguos y legendarios habitantes de la tierra de Canaán. Pero ya como estudiamos, estos refaitas son descendientes de los gigantes, eran de gran estatura. Acá podemos ver, como dice, figurativamente fantasma, ¿no? O sea, son sombras, estamos viendo que la Reina Valera traduce sombras, las sombras tiemblan en lo profundo, pero en realidad los Rafá tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto ellos moran también tiemblan y cuanto en ellos mora, o sea que los mares tienen moradores y esos moradores son sombras y delante de Dios esas sombras tiemblan. Entonces esas sombras es la palabra Rafa, que puede ser fantasma, o sea, son espíritus. Sombras de los muertos son espíritus. Entonces, no quiere decir necesariamente que fueran los espíritus de los gigantes, sino que la palabra significa muerto. Entonces los muertos tiemblan en lo profundo de los mares. Son espíritus que están en lo profundo de los mares. Y todos los moradores de los mares tiemblan delante de Dios. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. El Seol entonces, vemos, tiene relación con el mar. Vamos a ver, la palabra es
Sheol. Es la misma, la morada de los muertos. Pero entonces el Seol tiene relación con la profundidad de los mares. Entonces seguimos teniendo eso en mente y más adelante vamos a ver. El Abadón no tiene cobertura. El Abadón podemos pensar que es otro lugar, pero en realidad el sepulcro, miren esta Biblia, otra Reina Valera más antigua, traduce: el sepulcro es descubierto delante de él y el infierno no tiene cobertura. Aquí pone la palabra infierno, que es lo que normalmente traducen todas las Biblias, como Seol, como Seol o Hades. También la palabra abismo la traducen como infierno, o el tártaro también lo traducen como infierno. Entonces todos los lugares de condenación que se encuentran los han traducido con infierno en la Reina Valera 60, la que tenemos nosotros. En alguna ocasión por ahí no está traducido así, sino que lago de fuego y azufre también lo traducen como infierno, y ahí en alguna ocasión pusieron Gehenna, que es la palabra original para el lago de fuego. Pues entonces aquí en esta versión dice: el sepulcro, que es el Seol, que sí es el sepulcro, pero también es un lugar espiritual que está relacionado con el mar. El sepulcro es descubierto delante de él, y el infierno, que vimos que es el Abadón en la Reina Valera 60. Aquí está la palabra correctamente: Abadón. Abstractamente perecer, concretamente Hades. Eso significa muerte. Entonces lo traducen así como, bueno, le dejan la palabra Abadón. El Abadón no tiene cobertura, pero significa, este diccionario Chávez dice que es un lugar de destrucción. El Abadón, perecer, es muerte, pero vamos a ver cómo está, a ver cómo está traducido. El sepulcro, aquí está la palabra para sepulcro, que es Hades, es descubierto, aquí está su palabra, delante, aquí está su palabra, delante de él. Y el Abadón no tiene cobertura. Fíjense cómo la conjunción y no tiene numerito, no tiene palabra en hebreo, porque no existe en el original. O sea, de él y el infierno. De él y él no tiene numerito porque no existen en el original. Entonces sería: el sepulcro es descubierto, bueno, el Seol es descubierto delante, frente, y la muerte, podríamos decir, sin el i. El Seol es descubierto, la muerte no tiene cobertura. Es decir, que el Abadón quizás no es un lugar, sino es la condición de muerte. La muerte no tiene cobertura. ¿Por qué? Porque delante de Dios nadie se puede esconder, y ni el Hades, ni el Seol, ni el abismo, o sea, delante de Dios no tienen cobertura. Ahí hay muertos, ahí hay muerte, y Dios aún en esos lugares, la presencia de Dios no se escapa. Entonces vamos a ver otro versículo, que es Jonás 2, del 1 al 5. A ver, entonces es Jonás, el que estaba dentro del gran pez. Oración de Jonás. Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez, que se lo había tragado, porque Jonás no quiso ir a predicar a Nínive. Entonces, estaba dentro del vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia al Señor, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Fíjense que aquí está: desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. No quiere decir, o sea, es una forma de hablar, es una forma de decir que estaba igual que David,
con lazos de muerte. Dice, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste, me echaste a lo profundo en medio de los mares, otra vez está el mar, y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. Aquí también vemos otra vez abismo relacionado con el mar. El alga se enredó en mi cabeza. Vamos a seguir con el 6. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Señor Dios mío, cuando mi alma desfallecía, o sea que no estaba en la sepultura de la tumba, estaba en el gran pez, viajando en el mar, en las profundidades del mar, pasando por el Seol, pasando por el abismo, su alma desfallecía y me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y bueno, ya después lo vomita el pez. Entonces vemos que el abismo y el Seol están en el mar. Ahora vamos a ver el Seol en el nuevo pacto. Ya dijimos que fue traducido como Hades. Y en Lucas 16:23 dice, y en el Hades, es decir, en el Seol, alzó sus ojos. ¿De quién estamos hablando? Del rico y Lázaro. Es la parábola del rico y Lázaro. Que algunos dicen que no es parábola, que esto fue real. Lucas 16:20 dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Fue llevado por los ángeles. Quiere decir que los ángeles se llevan a las personas al morir. Llevan su espíritu y su alma a algún lugar. Al seno de Abraham llevaron los ángeles al pobre. También cuando son llevados a un lugar de condenación, demonios son los que llevan a las personas muertas, llevan su espíritu y su alma al Seol, son demonios, pero en este caso fueron ángeles que se llevaron al rico, al pobre, al mendigo, al seno de Abraham. Y dice que murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces ya vimos que el Hades y el seno de Abraham pues estaban cerquita, por ahí. Había solamente, solamente no, había una gran cima, es decir, una gran profundidad, fosa, que estaba separándolos, el Hades del seno de Abraham. Entonces, el Hades, en el Hades estaba el rico y alzó sus ojos, quiere decir que el seno de Abraham estaba más arriba. De allí vio a Lázaro en el seno de Abraham. Y bueno, ya habíamos leído que el rico quería que le mojaran la punta de su lengua porque estaba en tormento, en una llama. Entonces, el Hades es un lugar de tormento, un lugar de sufrimiento, pues sí, porque ahí la presencia de Dios no se siente. Ahí están en oscuridad, están en fuego, están en tormento, porque ahí no tienen a Dios. Y entonces, no tener a Dios
es la muerte, y la muerte con dolor y sufrimiento. Vamos a ver Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, está hablando Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Bueno, aquí vemos que hay puertas. El Hades tiene unas puertas. El Hades tiene puertas y hay llaves para las puertas. Pero aquí Jesús le dice a Pedro: te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto no quiere decir que Pedro tiene las llaves de las puertas del cielo. No. Esto quiere decir que Pedro tenía la llave, que es el Evangelio, para poder abrir el reino de los cielos al que se lo predique. Igual nosotros podemos predicar. Tenemos una llave que abre la puerta del cielo, el Evangelio de salvación. Bueno, entonces el Hades tiene puertas. Vamos a ver quién tiene las llaves de las puertas del Hades. Apocalipsis 1, 17 y 18. Cuando le vi, está hablando Juan, caí como muerto a sus pies porque Jesús lo tocó. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, bueno, todavía no lo había tocado. Pues se espantó, ¿no? Y se desmayó y cayó como muerto. Entonces Jesús puso su diestra sobre él y le dijo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La muerte y el Hades tienen puertas, y Jesús tiene las llaves, no las tiene Satanás, no. Las llaves de la muerte y del Hades las tiene Jesucristo. Jesús es el que abre y cierra. El que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre. Él es el que tiene las llaves, no ningún demonio, ni Satanás, ni nadie más. Bueno, entonces vamos a ver Apocalipsis 20:14. 20:14. Este lo habíamos visto ya también anteriormente. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces habíamos visto que la muerte es un ser espiritual y también es un lugar espiritual, una dimensión. Y el Hades también es un lugar espiritual que van a ser lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El lago de fuego es la muerte segunda. Y bueno, entonces esas dimensiones van a ser lanzadas ahí. En conclusión, vamos a decir que el Seol Hades, la palabra Seol está en hebreo o Sheol, y el Hades es la palabra que se usó en el griego. El Seol Hades es la llamada muerte eterna. Muerte eterna, ya los que entran al Seol Hades ya tienen muerte eterna, porque de ahí ya no hay escapatoria, van directo al lago de fuego y azufre, que todavía no está inaugurado. Ahorita están en una antesala del lago de fuego, que es el Seol Hades. Entonces los espíritus que entran ahí ya están condenados, ya tienen muerte eterna. Y la palabra significa sepultura y también lugar de los muertos. Es un lugar físico, sí, es la sepultura, la tumba,
pero también habla de un lugar espiritual, como ya vimos en los versículos, en donde puede haber ligaduras que lleguen hasta aquí, hasta la superficie de la tierra para jalar a la gente y oprimirla, porque son espíritus de muerte, espíritus de enfermedad, espíritus de angustia, y es un tormento. Esos demonios están jalando a la gente para que entre a ese lugar, pero los demonios no están dentro del Seol. Las ligaduras del Seol sí son lazos de muerte, son demonios, pero en el Seol Hades solamente hay espíritus humanos que ya están condenados. Solamente espíritus humanos condenados entran al Seol Hades y después serán lanzados al lago de fuego. Ya están condenados, ya no pueden retroceder y ya no hay chance para irse a otro lado. Entonces recuerden, ahí solo hay espíritus humanos condenados, no hay demonios en el Seol Hades. Aunque la opresión de muerte de las ligaduras del Seol y de los lazos de muerte sí son demonios, pero no están dentro del Seol. Ajá, entonces están por fuera del Seol tratando de llevarse, que la gente llegue ahí, que la gente muera y su espíritu llegue al Seol. Entonces el Seol Hades es para espíritus humanos condenados. Ahora vamos a ver el tártaro. El tártaro, vamos a ver cómo lo han traducido las Biblias. Bueno, la traducción Reina Valera. En segunda de Pedro 2:4, esta sí es una carta, entonces es segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Segunda de Pedro 2:4. Vamos a ver entonces, porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos, bueno, es que esta es otra traducción, despeñado en el infierno. Vamos a ver, la palabra infierno es tártaro. El tártaro dice el abismo más profundo del Hades. Bueno, esto está entre paréntesis. El tártaro es otro dios griego que es también del inframundo, pero pues en el griego pusieron esta palabra que quiere decir encarcelar en el tormento eterno, y también dice en los diccionarios arrojar al infierno, pero la palabra infierno no es de lo que está hablando la Biblia, sino a veces es el Gehenna, a veces es el Tártaro y lo ponen como infierno siempre. Arrojar al infierno, literalmente mantener cautivo en el Tártaro. El diccionario Bain dice Tártaro, traducido arrojándolos al infierno en 2 Pedro 2:4, significa consignar al Tártaro, que no es ni el Seol ni el Hades, ni el infierno. O sea, esta palabra se refieren al lago de fuego. Entonces, no es ni el Seol, ni el Hades, ni el lago de fuego, sino el lugar en el que aquellos ángeles cuyo pecado especial es mencionado en aquel pasaje se hallan en cadenas para ser reservados al juicio. La región es descrita como prisiones de oscuridad o como abismos de tinieblas. Entonces el Tártaro es un lugar en donde están demonios, que son ángeles que pecaron, o sea, demonios, que son arrojados para ser reservados al juicio. Entonces, estos ángeles que pecaron, ¿cuáles fueron? Vamos a ver entonces Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día.
estamos hablando de los mismos ángeles. Los ángeles que no guardaron su dignidad, pues son los que pecaron con las hijas de los hombres y les engendraron hijos, como dice en Génesis 6. Entonces vamos a seguir, dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces estamos hablando de ángeles que perdieron su dignidad, no guardaron su dignidad y tuvieron fornicación con las hijas de los hombres. Esos ángeles fueron guardados en prisiones eternas, aguardando el juicio del gran día, para ser lanzados después al lago de fuego y azufre. Entonces, estos demonios del Tártaro son demonios que pecaron en perversiones sexuales. Ahora, en liberación, nosotros sí podemos, en liberación y guerra espiritual, podemos lanzar a los demonios, según nos indica el Espíritu Santo, los podemos lanzar al Tártaro, cuando el Espíritu Santo nos diga, o se pueden lanzar al abismo, que ahorita vamos a ver. Entonces, el Tártaro es un lugar espiritual en donde hay prisiones de obscuridad para los ángeles que pecaron en Génesis 6 con las mujeres de los hombres y para demonios que Dios nos diga que lancemos a ese lugar. Fue traducido como infierno también porque la palabra infierno es de inframundo. Entonces, a veces ponen infierno siendo abismo, siendo Seol o siendo Tártaro, pero estamos viendo las palabras originales. Entonces el Tártaro es prisiones de oscuridad para demonios solamente, no hay espíritus humanos ahí, ese lugar es solamente para demonios. Vamos a ver ahora el Gehenna. Mateo 23:33 dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Aquí está hablando Jesús. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Esta palabra infierno es la G1067 Gehenna, de origen hebreo. Bueno, aquí tiene acento en la primera E, sería Gehenna. Y lo traduce, bueno, el diccionario dice Valle del Hinón. Valle del Hinón. Gehenna o Ge-Hinón. Es hijo de Hinón, Ge-Hinón. Valle de Jerusalén, usado como nombre de lugar de castigo eterno. Este valle es en donde tiraban la basura y se quemaba, la quemaban. Siempre estaba ardiendo ese valle porque siempre había basura. Entonces estaba quemándose, quemándose, quemándose y lo usaban como una referencia para decir que ese es el lugar de condenación eterna, de castigo eterno, en donde la llama nunca se apaga. Vamos a ver otro diccionario. El diccionario Swanson. Dice infierno, Hades, una traducción helénica del hebreo Valle del Hinnom. El Ge-Hinnom, una quebrada al suroeste del monte del templo de Jerusalén, un lugar donde se quemaba basura y desperdicios, aquí están, que ardían constantemente, de allí la extensión figurativa del lugar de eterno castigo. El diccionario Bain dice el valle de Tofet, también es llamado así, y una palabra aramea correspondiente. Se encuentra 12 veces en el Nuevo Testamento. Y bueno, vamos a ver otro versículo. Entonces, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del Gehenna, del Ge-Hinnom? Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho señales delante de ella. Esta bestia se refiere al anticristo.
Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Esta palabra vivo se refiere a que en cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué? Porque la bestia es el anticristo, que es un hombre, bueno, un híbrido, y el falso profeta, que es un ser humano. Ellos dos con cuerpo, por eso dice vivos, con cuerpo, alma y espíritu, fueron lanzados dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ya sabemos que este lago de fuego es el Gehenna. Vamos a ver otro. Ahorita vamos a verlo. Apocalipsis 20:10. 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta. Primero son lanzados la bestia, el anticristo y el falso profeta, y después el diablo, Satanás o el dragón. Va a ser lanzado al final al lago de fuego y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vamos a ver otro, Mateo 10:28. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo. Esto lo está diciendo Jesús. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí está hablando Jesús, está hablando de que no le temamos al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Solamente Dios puede hacer esto, no es el diablo, es Dios el que manda al lago de fuego y azufre eternamente, y ahí es destruido el alma, el espíritu y el cuerpo. El alma y el espíritu van indivisibles, no se pueden dividir, siempre van juntos. Entonces aquí con el alma va el espíritu y el cuerpo en el infierno. Vamos a ver entonces la palabra infierno. Infierno es Gehenna o Gehenna. Entonces está hablando de la condenación eterna en cuerpo, alma y espíritu, en el Gehenna. Vamos a ver otro, y fue traducida a infierno, ¿no? Vamos a ver otro versículo, Marcos 9, 43, 47. Marcos 9, 43, 47. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esos van a ser unos gusanos, unos seres espirituales especiales para estar atormentando todo el tiempo, toda la eternidad, y el fuego nunca se va a apagar. Bueno, ahí ya van a estar en el lago de fuego. Vamos a ver esta palabra infierno que está diciendo Jesús, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El infierno es Gehenna. Entonces, igual es el lago de fuego y azufre que es llamado Gehenna, que era el valle del Gehinnom, en donde había basura y el fuego nunca se apagaba. Esa es la referencia para hablar, o el símbolo, ¿no? La figura profética del Gehenna. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al Gehenna o Gehenna, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga.
Job 38:16. Vamos a ver ahora el abismo. Has entrado tú hasta las fuentes del mar, el mar, y has andado escudriñando el abismo. El abismo está en el fondo del mar. Y aquí en el versículo 7 vemos algo que ya habíamos visto mencionado anteriormente. Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte. Esto, recuerden, estaba en el Seol. Y en el abismo no hay espíritus humanos. En el abismo hay demonios. Y ahí es a donde mandamos a los demonios, que los ángeles lancen a los demonios que sacamos en liberación o guerra espiritual, los que echamos fuera. Tienen que irse al abismo. Y en el Seol están espíritus humanos. Lucas 8:26. El endemoniado gadareno. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Y al llegar él a tierra, Jesús, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino que en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Aquí estaba hablando el demonio. No estaba hablando el gadareno, está hablando el demonio. Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes, le dijo. Pues tan solo su presencia los atormenta. Versículo 29. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. O sea, estaba bien endemoniado el gadareno. Versículo 30. Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Legión. El demonio se llama Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Una legión de demonios. 31. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Le decían: no nos mandes al abismo. 32. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte. Y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso. Le dijeron a Jesús los demonios: no nos mandes al abismo. Entonces había unos cerdos y le dijeron a Jesús: déjanos entrar en ellos. Y Jesús les dio permiso. Entonces, bueno, dice: y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos. Y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Bueno, entonces los demonios salieron del hombre endemoniado gadareno, porque Jesús sí les permitió ir a entrar a los cerdos, y esos cerdos se aventaron y cayeron por un despeñadero. Y vamos a ver el último versículo. Hay muchos versículos más, los pueden buscar ustedes. De este es Apocalipsis 23. Referente al abismo. Bueno, vamos a ver el 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces arrojaron al diablo al abismo. Avisos. Partícula negativa significa sin fondo. Y ponen infernal, pero pues ya vimos que no. Sin fondo. Abismo significa sin fondo. Entonces en el abismo fue arrojado el diablo, y ahí son arrojados
demonios antes de lanzarlos al lago de fuego y azufre. Entonces, acuérdense, en el abismo solamente hay demonios. Ahí es a donde debemos lanzarlos y después serán lanzados al lago de fuego y azufre. El abismo es solo un lugar para demonios, no hay espíritus humanos, solamente hay espíritus de ángeles caídos, o sea, demonios. Y bueno, estos fueron los lugares de condenación. Son los apuntes de las clases con el apóstol Raúl. El Seol, Hades, Tártaro, Gehenna y abismo. Vamos a ver que hay otra condición espiritual de espíritus humanos, de personas muertas que ya tuvieron la muerte física, que están en un estado de cárcel. Son espíritus encarcelados. No es lo mismo espíritus humanos condenados a espíritus humanos encarcelados. Vamos a ver, los condenados ya están en la muerte eterna, que es el Seol. Ya de ahí para adelante es muerte eterna. Después van a ser lanzados al lago de fuego y ya no hay más. Pero también hay espíritus humanos encarcelados. Vamos a ver qué sucederá con ellos. A ver, en primer lugar, vamos a recordar la muerte física de Cristo, en donde Él fue a predicar a los espíritus encarcelados. Recordemos que dice primera carta de Pedro, capítulo 3, del versículo 18 a 19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual, o sea, en espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Aquí esta palabra es la importante, en donde tenemos que poner atención que hay espíritus encarcelados. Entonces dice que predicó a los espíritus encarcelados, pero vamos a ver el original cómo dice, porque pues puede pensarse que entonces fue y les predicó a los que estaban en el Seol y los sacó porque entonces les predicó la salvación. Y en donde dice que llevó cautiva la cautividad es porque los subió al cielo a todos, pero no. Esta palabra predicó, vamos a ver qué es. Versículo 19, predicó. Vamos a ver qué es la G2784. Queruso, queruso. Definida de incierta, proclamar. Esto es proclamar. Entonces, este es el significado de queruso. Y ponen entre paréntesis como proclamador público, específicamente de verdad divina, y entre paréntesis aclaran que pues el evangelio sí puede ser proclamado, el evangelio puede ser predicado, pero se predica para salvación, y en el caso de los espíritus vamos a ver que Jesús fue a proclamar su victoria, a proclamar su salvación, a proclamar que él había vencido. Entonces, en su espíritu fue y proclamó a los espíritus encarcelados. Esta palabra encarcelados, bueno, esta es estamos viendo que son dos palabras. Predicó a los espíritus, luego hay una palabra que es la G1722, que es una preposición que significa en, espíritus en, y acá hay otra, que es la G5438, que significa guardia, guarda, y vamos a ver en otro diccionario, cárcel, prisión, guardia, vigilia, cárcel, prisión. Entonces estamos viendo que es
una cárcel o una prisión. Aquí tenemos prisión, puesto en custodia. Entonces tendríamos en el cual, en su espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los espíritus en prisión. Ahora vamos a ver en dónde podrían estar esos espíritus encarcelados, porque no se menciona en ese versículo que vimos en dónde es esa cárcel, en dónde están esos lugares de prisión. Entonces, vamos a ver que pueden estar en el mar o en la muerte. Ya vimos que el mar es el mar físico tiene puertas espirituales, tiene lugares de condenación, o sea, hay dimensiones en el mar que son de condenación, como el abismo, como el Seol o el Tártaro. Y la muerte también es un ser espiritual, pero también es un lugar, una dimensión espiritual. Vamos a ver en Revelación, que es Apocalipsis 20, del 13 al 15. Y el mar entregó los muertos que había en él. El mar. Estos muertos no son los muertos que se ahogaron o que se los come el tiburón. El mar entonces tiene lugares en donde hay espíritus humanos que van a salir en el día del juicio. Entonces aquí el mar está entregando los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Esto es para el juicio. La muerte, que es un lugar espiritual y un ser espiritual también, y el Hades, que es el Seol, entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces vemos que el mar tiene muertos, la muerte tiene muertos y el Hades tiene muertos. Son 3 lugares espirituales. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces recordamos que los libros van a ser abiertos, se van a ver sus obras y también el libro de la vida es abierto en donde al que se haya inscrito en el libro de la vida, al que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Pero nos dice el apóstol Raúl, bueno, aquí dice el que no se halló inscrito, pero el que sí se halló, porque la Biblia está escrita no solamente con palabras así de que ahí se va, todas las palabras en la Biblia tienen un porqué. Entonces, si no hubiera dicho aquí y todos fueron lanzados al lago de fuego, pero no. Dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quiere decir que va a haber algunos que sí se van a encontrar allí inscritos. Entonces, y el que no se halló inscrito fue lanzado. El que no se halló inscrito, pero el que sí se halló inscrito, entonces no fue lanzado al lago de fuego. Aquí es en donde el apóstol nos ha enseñado, aquí debe de ser en donde salen los muertos encarcelados, los espíritus humanos encarcelados, que estaban en dónde? Pues en el mar. No nos queda otro lugar, porque en el Hades ya están condenados. Y puede ser en la muerte, que es otro lugar también, que debe estar en el mar, porque todos esos lugares están en el mar. Y el mar en general, ahorita vamos a ver que hay diferentes fosas marítimas en lo natural que también tienen que ver con las dimensiones espirituales. Entonces, en lo más profundo del mar está el abismo. En una región más arriba, pues estaría el Seol Hades, y más arriba antes estaba el seno de Abraham, que ahora es el paraíso. El seno de Abraham ya subió al cielo y ya es el paraíso. Y hay diferentes fosas abismales en el mar
en donde ahí pudieran estar espíritus humanos encarcelados. Pueden ser esas las prisiones en donde estén encarcelados. ¿Y por qué están encarcelados y no condenados? Si están encarcelados es que todavía pueden salir. Por eso, aquí dice, el que no se haya inscrito será lanzado al lago de fuego, pero el que sí se haya inscrito, entonces va a tener vida eterna. Bueno, aquí hay una nota que dice, si un cristiano muere en pecado, Dios sabrá si se queda como espíritu encarcelado, salvo o condenado. Esta es la respuesta a una pregunta que le hicimos al apóstol Raúl. ¿Cómo sabemos quién se va como espíritu encarcelado? Pues debe ser un cristiano que murió en pecado y que Dios sabe si lo manda encarcelado o si se salva o si no se salva y es condenado. ¿Por qué? Porque depende del pecado, es como nosotros podemos perder la salvación, depende de la profundidad a la que hayamos llegado en el retroceso, pecando y pecando y pecando y pecando más y más y más hasta que el Espíritu de Dios apague en nosotros, como sucedió en el tabernáculo, que el Espíritu de Dios se fue, en Ezequiel 9. Entonces, vemos que los espíritus encarcelados todavía pueden salir al juicio y que su nombre se halle ahí inscrito. 1 Corintios 5:1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Este es un caso que la Biblia narra como de una persona que cometió fornicación, un hombre, y de tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, quiere decir que era cristiano, pero estaba en un pecado grave, la fornicación. Esos pecados de perversiones son pecados graves, pecados así de muerte, como que tenían que apedrear al adúltero, a la adúltera, ¿no? Tenían que morir. O sea, son pecados graves, que son de los que habla Apocalipsis, que no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ellos no van a ver el reino de Dios, ellos no van a entrar al cielo. Aunque sean cristianos, si mueren en pecado no pueden entrar al cielo. Entonces, tal fornicación que no se nombra ni aun entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Entonces, esta fornicación, que es una perversión, era con su madrastra, ¿no? La esposa de su padre, porque si no diría con su mamá, que pues sería incesto, pero esta era la mujer de su padre, entonces era su madrastra. El versículo 5 dice, ese hombre deberá ser entregado a Satanás para que su cuerpo sea destruido y su espíritu se salve cuando el Señor venga. Bueno, vamos a verlo en la Biblia. Esta versión es la Reina Valera porque en mis apuntes tengo otra versión. Aquí dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Este día del Señor Jesús, pues seguramente es el juicio, ¿verdad? El juicio final, el juicio del trono blanco, en donde saldrá ese espíritu de ese hombre y va a ser salvo. Pero ¿qué va a sucederle? Se lo van a entregar a Satanás, es decir, que sí lo van a expulsar, porque hasta acá abajo dice en el 13, porque a los que están fuera Dios juzgará, quitad pues a ese perverso de entre ustedes. ¿Por qué? Porque se llama cristiano, se dice cristiano, y está cometiendo ese pecado grave, muy grave, y lo tienen ahí todavía adentro en la congregación. Entonces les está diciendo, no, sáquenlo y que sea entregado a Satanás. ¿Cómo? Pues a lo mejor dejando de orar por él, ¿verdad? Porque luego Dios se detiene porque uno está orando y llorando por la gente y están en su pecadote y entonces ahí siguen pecando, pecando, pecando. Entonces ya suéltalo, déjenlo, échenlo fuera. Y Satanás va a tener el permiso de destruir su carne, quiere decir que se iba a enfermar gravemente
a tal punto de que una enfermedad mortal. Entonces, de esa manera, lo que podemos ver es que o se arrepiente y muere, y entonces ya pues al final sí va a ser salvo, o, o se queda en pecado, ¿no? Pero en un proceso en el que todavía no alcanzaba a perder la salvación. El apóstol nos ha enseñado que el proceso de perder la salvación es un proceso largo. No es así de que cometo un pecado y ya perdí la salvación, no. Es un proceso largo, largo, en donde la gente va cayendo en más pecado, en más pecado, en más pecado, en más profundidad, no se arrepienten y cometen mucho pecado. El Espíritu Santo se va contristando hasta que se apaga. Pero es un proceso muy largo y nosotros no vamos a juzgar quién pierde la salvación y quién no. No vamos a decir, sí, ese ya se perdió, ese ya se condenó. No podemos nosotros saberlo, solamente Dios sabe y Dios decide. Si esta gente que se muere en pecado, si alcanzó tal profundidad de pecado que pierda su salvación o se queda como espíritu encarcelado, y al final, en el día del Señor Jesús, que es el día del juicio, pues ese espíritu salga de donde está encarcelado, que ya vimos que puede ser el mar o puede ser la muerte, que son lugares espirituales, y de ahí va a salir y va a buscarse su nombre en el libro de la vida y sí lo van a encontrar, o sea que va a pasar de panzazo, así como apenitas alcanzó a ser salvo. Y hay que aclarar algo muy importante porque estuvieron criticando mucho al apóstol porque decían que estaba enseñando del purgatorio y no es así. El purgatorio católico es supuestamente un lugar a donde van todos los seres humanos, todos, a limpiar y a purgar sus pecados. ¿Con qué? Con sufrimiento. Entonces, por eso hacen las misas, por eso hacen los rosarios, para que pasen menos tiempo en el purgatorio los muertos, según ellos, y puedan salir rápido, no estar sufriendo y purgando su condena, purgando sus pecados, purgando su maldad. Se están limpiando con su propio sufrimiento y eso es muy contrario a lo que dice la Biblia, porque Jesús es el que nos limpia, Jesús es el que sufrió, Jesús es el que derramó su sangre para limpiarnos de esos pecados. Y el catolicismo enseña que tú te vas al purgatorio, seas de la religión que seas, y todos los humanos tienen que llegar al purgatorio. Algunos van a estar un poco de tiempo y otros van a estar muchos si tienen muchos pecados, y todos van a poderse limpiar con el sufrimiento propio. Eso es mentira del diablo. Es de las peores mentiras que puede haber porque con esto engañan a la gente y la gente entonces confía en que se va al purgatorio y ahí se purga, se limpia y entonces ya puede entrar al cielo sin aceptar a Jesucristo como su Salvador ni como su Señor. Entonces es mentira. Este lugar en donde habla la Biblia de espíritus humanos encarcelados es un lugar en donde no hay limpieza. No, no, la gente no va y se limpia ahí, no. El pecado es limpiado por la sangre de Cristo y sin arrepentimiento no hay perdón de pecados ni hay esa limpieza. Y sin fe tampoco, nadie podrá ver al Señor sin fe. Entonces, los espíritus humanos encarcelados están en un lugar esperando simplemente a que llegue el juicio del trono blanco y sean ellos sacados del mar y de la muerte, que son dos lugares. No es ni el Seol, no es ni el Tártaro ni el abismo. Y de ahí se van a donde van a ser abiertos los libros, van a buscar su nombre y algunos van a ser encontrados. Ahí su nombre está escrito. Entonces, no es el purgatorio, no es el purgatorio, esto es muy, muy diferente. Se quedaron encarcelados por el pecado. No pudieron entrar directamente al cielo, pero son hijos de Dios que sí serán, entrarán al cielo, serán salvos, pero hasta el día del Señor Jesús, como lo dice Primera de Corintios 5. Y bueno, hasta aquí ya terminamos.
Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.